Dos relatos escalofriantes de pueblitos malditos. Secretos embrujados descubierto por sus habitantes, en un rincón olvidado de México, entre montañas que parecen murmurar secretos olvidados, se alza un pueblo donde la gente susurra historias de terror a la luz de las velas. María, una madre soltera de 35 años, intenta sobrevivir mientras trabaja en la fábrica de noche, dejando a su pequeña hija Lucía sola. Las oscuras sombras de sus días llenos de lluvia y las quietas noches siniestras se llenan de dudas. Sin embargo, el verdadero terror comienza cuando Lucía habla de su nueva amiga, una figura que responde al nombre de La Llorona. Las risas de su hija se mezclan con un inquietante lamento que la madre no puede ignorar. ¿Quién es esa amiga imaginaria que trae consigo una energía cargada de peligro? Esa inquietante amistad no solo desconcierta a María, sino que empieza a calar hondo en su corazón. Cada vez que su pequeña menciona a La Llorona, María siente un escalofrío recorrer su espalda, como si el viento llevara un mensaje oscuro. Los murmullos entre los otros padres se vuelven más intensos, desapariciones de niños en el pueblo. La coincidencia es demasiado aterradora. María intenta ignorar la marea de rumores, pero cada vez que escucha el nombre de La Llorona salir de los labios de Lucía, su corazón se acelera. Su sudor frío recorre su frente. Algo no está bien. Una noche, al regresar de un turno cansado, se encuentra con una reunión en el parque central. Sus vecinas hablan en voces temblorosas de sombras que caminan por las calles, de risas que nunca cesan, aunque los niños hayan desaparecido. Los rostros temerosos de sus amigos le hacen sentir que todo lo que creía imposible podría ser cierto. No pueden ser solo historias, dicen algunos, mientras otros prefieren esconderse bajo la cobija de la incredulidad. María siente una creciente desesperanza, una presión que la oprime el pecho. Esa noche las sombras parecen moverse como si esperaran algo, como si esperaran a Lucía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que pasan los días, María no puede contener su curiosidad. Rastrea la historia de La Llorona en la biblioteca del pueblo, preguntando a los viejitos que parecen conocerla de memoria. Las tristes leyendas resuenan en su cabeza. Pérdidas, maldiciones y almas que buscan venganza. Cada historia más oscura que la anterior. Y mientras lo hace, observa cómo Lucía comienza a actuar de manera extraña. Habla con dulzura, pero sus ojos reflejan una tristeza aterradora, como si estuviesen esperando algo o a alguien. Las noches se tornan cada vez más largas. El corazón de María no puede hallar consuelo. Ella misma siente el peso de un secreto que aguarda. La Llorona ya no es solo un cuento, se ha convertido en una sombra en su hogar. La atmósfera tensa se siente, lo hace. La misma tierra debajo de sus pies parece gritar por lo que permanece oculto, por lo que debe revelarse. Y mientras las noches se vuelven más oscuras, otro niño desaparece, dejando huellas de temor marcadas en el corazón del pueblo. María no sabe si podrá proteger a su hija de la oscuridad que acecha, de la figura que parece estar reclamando lo que es suyo. La historia del pueblo es un eco de advertencias que solo ella puede sentir, y Lucía se ha convertido en el puente entre dos mundos, el de la vida y el de los lamentos. ¿Podrán ellos descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde?
El frío de la noche se intensificaba a medida que los días se convertían en semanas y María sentía que su mundo se desvanecía. La pequeña Lucía, una niña risueña, se transformaba en una sombra de sí misma, y cada vez que mencionaba a la Llorona, la voz de su madre se ahogaba en un nudo de miedo. La atmósfera sobre el pueblo se tornaba pesada. Los ecos de las risas de los niños desaparecidos resonaban en su mente como una melodía abductora. Una tarde, mientras se acercaba la hora del ocaso, María decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. «No puedo permitir que mi niña caiga en las garras de esa leyenda», pensó. Se armó de valor y se disponía a visitar el viejo cementerio, un lugar que desde su infancia había sido señalado como maldito. Las historias sobre un antiguo niño que había desaparecido en su interior resonaban en su cabeza mientras su corazón latía con fuerza. La promesa de respuestas era más fuerte que el miedo que sentía. Las puertas del cementerio chirriaron ominosamente al abrirse, y la luz tenue del sol se desvanecía, arrojando sombras grotescas sobre las lápidas. Cada paso que daba sobre el suelo polvoriento era un eco de su determinación, pero la sensación de ser observada la envolvía. Miró a su alrededor. La brisa susurraba secretos en sus oídos, y en su mente resonaba el mismo lamento que Lucía había imitado. «¿Qué quieres de nosotros?», murmuró, aunque sabía que la oscuridad no podría responder. Mientras se adentraba más en el cementerio, una figura se dibujó entre los árboles. Era alta, con cabellos oscuros y un vestido desgastado que se movía como si tuviera vida propia. El corazón de María se detuvo un instante. «¡Lucía!», gritó, esperando que su pequeña no se hubiese perdido entre la niebla del horror. «¡Lucía, ven aquí!». La figura se volvió, y por un segundo María vislumbró un rostro familiar. Pero no era la pequeña, era la imagen distorsionada de la Llorona, con ojos que parecían buscar algo en la distancia, algo que había perdido. «¿Qué quieres?», preguntó María, sus palabras resonando en el silencio del lugar sagrado. La Llorona comenzó a murmurar, su voz cálida y helada a la vez. «Vengo por los que no fueron llamados a la vida, y traigo a los que lloran». María cerró los ojos, intentando ahogar los gritos de su propia desesperación. «Déjala en paz, no te pertenece», gritó, la rabia y el miedo fusionándose en su pecho. Un viento súbito la golpeó en la cara, y al abrir los ojos vio que la figura había desaparecido, pero un susurro la rodeaba. «Vienen más», decía aquel eco, «los que te traigan respuestas». Su corazón latía intensamente mientras una sensación de urgencia la atravesaba. En aquel mismo instante, el llanto de su hija resonó en sus pensamientos y el aire se volvió denso, como si el mismo tiempo se estuviera deteniendo. María giró sobre sus talones y corrió hacia la salida del cementerio. El terror la empujaba, pero el amor por Lucía la guiaba. Al llegar a su casa, encontró la puerta entreabierta, una señal de que algo no estaba bien. La luz parpadeaba dentro, como una advertencia de que el peligro acechaba más cerca que nunca. Sin pensar entró y gritó el nombre de Lucía. El eco de su voz se perdió entre las paredes, absorbiendo su desesperación. De repente, un chillido familiar provenía de su habitación. María corrió hacia la voz, pero al abrir la puerta, se encontró con la oscuridad que se devoraba cada rincón. «Lucía», susurró, el arrepentimiento llenando su garganta. En ese instante, el frío la envolvió, y un reflejo en el espejo la paralizó. Era Lucía, pero sus ojos no eran los mismos. Estaban vacíos, perdidos en un océano sin fin. «Mamá, no temas», dijo la pequeña, mientras sus labios torcidos en una sonrisa la llenaban de terror. «La Llorona llegó por mí». María sintió que la tierra temblaba bajo sus pies y, sin poder contenerse, una pregunta escapó de sus labios. «¿Qué harás?».
Lucía dio un paso hacia ella, revelando una sombra detrás, una presencia que parecía haber estado esperando. Era el momento decisivo, y el terror que anidaba en el alma de María se volvía palpable. La risa de su hija se desvanecía en un eco distante, mientras la oscuridad se tragaba todo a su alrededor. «Todo comienza aquí», resonó una voz profunda, y María supo que el verdadero horror apenas comenzaba. La oscuridad envolvía la habitación como una manta pesada y asfixiante. María se congeló al ver a su hija, una figura que ya no era la luz que iluminaba su vida, sino un espectro envuelto en sombras. El aire se llenó con un murmullo misterioso, palabras en un idioma olvidado que sólo la Llorona podría entender. «Lucía». La voz de María tembló, un hilo de esperanza desgarrando su alma. La pequeña se acercó aún más, cada paso resonando como el tamborileo de un corazón en agonía. «Mamá». Su voz sonaba como un susurro de viento helado, incapaz de reconfortar. «Ella me prometió». Las palabras se deslizaban entre los labios de Lucía, una traición disfrazada de dulzura. «¿Prometió qué?», gritó María, la desesperación transformando su voz en un aullido. La sombra detrás de Lucía se alzó, formando una figura grotesca, con rasgos apenas discernibles, distorsionados por la oscuridad. María se sintió atrapada, como si el aire se hubiera vuelto denso, pesado. «Ella me trajo aquí, mamá, me mostró el camino», contestó Lucía, mientras la luz de la casa parpadeaba, luces que parecían tener vida propia, como si cada destello estuviera en una danza macabra. María giró la cabeza, esperando que algún rayo de sol pudiera liberar la oscuridad. Pero no había sol, solo sombras retorcidas que danzaban a su alrededor. «¡Déjala ir, demonio!», gritó, como si su voz pudiera desvanecer la presencia. Pero la Llorona había marcado su territorio, y María ya lo sabía. La figura detrás de Lucía se burlaba, una risa profunda y gélida que atravesaba su piel. «Ella me necesita, y tú solo eres un estorbo», dijo la sombra con voz grave. La desesperación de María se transformaba en pánico. María apretó los puños, la ira comenzando a arder dentro de ella. «Tú no te llevas a mi hija», ladró, sintiendo que el poder de su amor podía desafiar incluso a las criaturas del inframundo. La Llorona había venido por Lucía, pero ¿podía ella enfrentarse a esa oscuridad? «¿Quién eres tú para interponerte?», dijo la sombra mientras avanzaba, su cuerpo flotando suavemente, como si estuviera en una corriente subterránea. Lucía movía la cabeza. La sonrisa torcida permanecía en su rostro como una máscara oscura. «Mamá, ven a jugar. Ella tiene maravillas». Los ojos de Lucía destellaban también vacíos como el horizonte lejano. Era el reflejo de un espíritu que no reconocía. «Te llevaremos al lado de los felices», continuó la sombra, atrayendo la atención de María con su canto seductor. María parpadeó, recordando esas historias que apenas le había contado a su hija, las advertencias que había ignorado sobre las criaturas que arrastraban las almas a la muerte. «Lucía, lucha», imploró, sintiendo su corazón romperse en 1000 pedazos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. La presencia detrás de Lucía empezó a acercarse más, la oscuridad extendiéndose como un río ansioso de inundar todo a su paso. «¿Por qué lloras, mujer? No le sacarás más que dolor», murmulló con un eco atronador. La habitación comenzó a girar, los muebles se estremecieron como si el mundo hubiera perdido su rumbo. Justo cuando la desesperación parecía consumirla, una extraña idea cruzó la mente de María. Recordó un antiguo mantra que su abuela le enseñó, palabras que podrían llamar a la luz incluso en el abismo. «Te invoco, guardianes del destino, ayúdenme», murmuró, cada sílaba una súplica a lo desconocido.
La Llorona comenzó a gritar, un sonido desgarrador que hacía temblar las paredes, pero María seguía adelante, la valentía empujándola. «Devuélvela, por amor, por toda la felicidad que le he dado. No soy solo madre, soy su refugio». Las sombras giraban a su alrededor, golpeándola, tragándole con el frío horror que parecía querer devorar su esencia. De repente, el rostro de Lucía se iluminó por un instante, un destello de reconocimiento entre la sombra. «Mamá, ¿te irás con ella?», preguntó, la confusión asomándose en su voz. Fue entonces cuando la figura oscura soltó un grito desgarrador, como si la unión entre María y Lucía estuviera rompiendo sus cadenas. «Lucía, escúchame, eres más fuerte que esto, vuelve», exclamó, y en ese preciso instante el eco de las risas de los niños desaparecidos atravesó la noche, su canto un reflejo de lo que 11 podría ser. La tensión creció como un nudo de horror, un momento donde el aire se tornó electrizante, y María supo que todo podía cambiar allí mismo. Entonces escuchó una voz suave en el horizonte. «Los caminos dan vueltas, y el final nunca es el que esperas». Fue un instante, pero el aire parecía estar de nuevo, lleno de peligro. ¿Podría ser que el sacrificio que estaba a punto de hacer sea el único camino para salvar a su hija? La sombra se movía, y el tiempo se detuvo. «¿Lo harás?», parecía decir la Llorona, sonriendo desde la penumbra, mientras María se encontraba en la encrucijada entre su amor y el horror. Los latidos de María resonaban en su pecho, un tambor fúnebre al que la Llorona parecía bailar al ritmo del horror. La figura oscura se inclinó hacia Lucía, una determinación en su actitud que paralizaba a su madre. «Ella es mía», susurró la sombra, acercándose más, creando un abismo entre la niña y el amor arrollador de su madre. María sintió la desesperación empaparla, y esas palabras ahogadas que había pronunciado en su mente empezaron a fluir. «Lucía, cierra los ojos y piensa en nosotros», gritó, intentando romper el hechizo que mantenía a su hija inmóvil. En ese instante, la oscuridad pareció titubear, titilando como una llama inquieta ante el viento. La sombra se estremeció, y el rostro de Lucía se tornó, si tan solo por un segundo, igual al del dulce y travieso ser que María conocía. «Mamá, tengo miedo», musitó la niña, y en ese momento la sombra se quedó quieta, como si la conexión entre el amor y el miedo hubiera generado un rayo de luz en esa penumbra continua. «No tengas miedo, mi amor, siempre estaré contigo», respondió María, su voz llena de una resolución renovada. Desesperadamente comenzó a repetir el mantra, esa invocación a los guardianes, pero ahora cada palabra parecía marcar un compás, un latido sincronizado con el corazón de su pequeña. La presencia se vio sacudida, pero no se desvaneció. «¿Por qué luchas, mujer? Esto es lo que deseas. Libérala». La sombra insistió, provocando a María, a veces burlona, a veces amenazante. Las luces temblaban, y María sintió como si la casa misma estuviera respirando, sintiendo la tensión de su vida que pendía de un hilo. De repente, el eco de risas infantiles apareció entre las sombras, un link oscuro que parecía estrangular la atmósfera. Luces titilaban en la distancia como estrellas olvidadas, y el murmullo se hizo más fuerte, mezclándose con el eco de las risas. Era un canto de almas atrapadas, resonando en la oscuridad, clamando por ayuda, reclamando un lugar entre las sombras. «Cálmense, no deseo venganza, solo la quiero de vuelta», gritó María, sus palabras una mezcla desgarradora de amor y desesperación. Pero la sombra solo sonrió con malicia, un gesto que encendió el fuego de la distancia entre madre e hija. «Ella es mía, siempre lo ha sido», rió, mientras las sombras se alzaban como tentáculos, tratando de romper el vínculo entre ambas. María sentía que todo iba a desmoronarse en cualquier momento.
En un impulso, María avanzó hacia Lucía, desvaneciendo el miedo en sus pasos. «Recuerda nuestro jardín, donde jugabas con los colores del sol. Ese es nuestro refugio», exclamó, apretando los ojos mientras recordaba los días felices. Las sombras comenzaron a encogerse. La risa se tornó un eco distante, un canto olvidado. «Lucía, escucha, vuelve a mí», gritó con todas sus fuerzas, su voz reverberando en la oscuridad cargada. La mirada de Lucía se tornó nuevamente en un destello de lucidez, y por un momento la habitación pareció iluminarse ligeramente. La sombra gritó, su figura se hinchó y retorció como si le estuvieran arrancando una parte de su esencia. Pero en un giro cruel del destino, lo que parecía una victoria estaba a punto de volverse en su contra. «Siempre hay un precio que pagar, María. ¿Estás dispuesta a sacrificar tu felicidad para salvarla?» La Llorona alzó su mano, y una sombra que emanaba de la oscuridad se abalanzó sobre María como un torrente imparable. El terror cruzó por su mente. Estaba dispuesta a todo. El miedo se colaba a través de cada poro de su piel, y una breve epifanía la golpeó. Los destinos de ambas estaban entrelazados de maneras que apenas comprendía. «Lucía, escoge», susurró, como si esas palabras pudieran romper el hechizo. En ese instante el aire se congeló y una risa sutil se apoderó de la habitación. Pero detrás de la risa inmoral, María empezó a notar algo que resonaba. Una entrega, una fatalidad que podría desvivirlas. «¿Cuál será su elección final?», resonó la voz en el aire. María sintió que las sombras pulsaban como un latido. Un último intento, un sacrificio que la acercaría a su hija. ¿Qué estaba dispuesta a dar? El silencio se tornó aplastante, y mientras la sombra se iba acercando, una oscuridad se cernía en el alma de María. ¿Entregaría su luz al abismo? Se preguntó, mientras el sudor caía de su frente entre el horror y la esperanza. María sintió como el frío de la sombra se deslizaba sobre su piel, un escalofrío que acentuaba su temor. No podía rendirse. Lucía era su razón de ser. La sombra sonrió con un desprecio que caló hasta los huesos. «¿Ves? Ya está asustada. Solo una entrega, solo un pequeño sacrificio y estarás libre», insistió la Llorona. Su voz como un suave susurro que parecía acariciar el caos que rodeaba a María. Las risas lejanas continuaban resonando en el aire, un eco macabro que invadía cada rincón de la habitación. «No, no te quiero perder, mi amor, no dejes que te lleve», gritó María, su voz desgarrándose, mientras sentía el nudo en su pecho apretarse aún más. Tenía que luchar, pero la desesperación empezaba a teñir sus pensamientos. La sombra, como un depredador astuto, se acercó más, arrastrando la penumbra a sus pies. Solo imagina lo fácil que podría ser, una vida sin dolor, una vida donde no estaría sola. María vio entonces en los ojos de Lucía una chispa de lucha, y esa llama, aunque tenue, la llenó de esperanza. «Piensa, Lucía, recuerda las risas, los abrazos, vuelve a mí». La niña, paralizada como un pequeño pájaro en la trampa del cazador, parpadeó. El miedo persiste, pero también había amor, había vida. «Mamá», susurró Lucía. Cada palabra era una batalla dentro de ella. «Sí, soy yo, tu madre, siempre estoy contigo. Recuerda el jardín, los días de sol», exclamó María, como si esas memorias pudieran romper el hechizo que encadenaba a su hija. La sombra se retorció. El aire tembló alrededor. La luz entre las sombras se intensificó, pero el precio de su libertad también se hacía más presente. «No trates de luchar, elige y pronto todo esto terminará», presionó la Llorona con una risa grave. María apretó los dientes, aferrándose a la pequeña mano de Lucía. La conexión era un hilo frágil pero poderoso. «Si es un precio lo que quieres, ¿qué es lo que deseas? Dame a mí, llévame», gritó, sintiendo el calor de la desesperación purificadora.
La sala se llenó de un silencio abrumador y las sombras comenzaron a retirarse, como animales asustados ante un fuego repentino. ¿A qué precio?, preguntó la Llorona. Su tono era ahora inquisitivo, juguetón. ¿Sabrías soportar perderte para salvarla? Las paredes comenzaron a oscilar, y María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. En ese momento, una voz conocedora, profunda y firme la atravesó. Era como un viento fresco en medio de la tormenta. La vida es un intercambio, querida. Cada decisión tiene su peso. ¿Saldrás de esto con tu hija? Sí, pero con un costo que no puedes imaginar. María se encontró enfrentando no solo a la Llorona, sino a todas las voces que había escuchado en su vida, las que le hablaban del sacrificio, la pérdida, la esperanza. Estás jugando un juego muy peligroso, María. Las sombras se retorcieron en un último intento de engullirlas. La imagen de su marido sonriendo apareció fugazmente en su mente, y la idea de perder a Lucía chisporroteó en su pecho. ¿Qué haría si tuviera que elegir entre su vida y la de su hija? Te elijo, Lucía. Si me pierdo, que así sea. Siempre serás, siempre serás. Comenzó a repetir María mientras el terror final se abrochaba en el aire. Un grito desgarrador rompió la calma, y en ese instante algo dentro de María se quiebra. La Llorona avanzó, su rostro indistinto adornado con una sonrisa serpentina. Entonces cedé el sacrificio. Las luces comenzaron a apagarse, y el susurro de las risas infantiles se tornó en lloros desgarradores. Maullidos, almas gritando por ayuda. ¿De quién sería el grito que resonaría en la oscura eternidad? ¿Qué has hecho, María?, resonó una voz aterradora entre las sombras. Mientras la oscuridad comenzaba a devorarlas, un último pensamiento golpeó su mente. ¿Qué precio pagarías realmente por el amor? Y en ese mismo instante el suelo se agrietó y las tinieblas se precipitaron hacia ellas, devorando el mundo y dejando solo una eterna y profunda sombra. Ahora, ¿qué quedaría de ella, de su amor, en ese vacío sin fondo? María no sabía cuánto tiempo había pasado. La oscuridad la envolvía como un manto pesado que absorbía todo sonido, toda luz. Sentía su piel helada. El frío se colaba por cada poro, como si estuviera siendo desnudada ante el terror absoluto. La última imagen de Lucía aún brillaba en su mente, un destello de esperanza en medio de la tormenta. Pero, ¿dónde estaba su hija ahora? Luchó por abrir los ojos, luchó por despertar de esa pesadilla espesa. Cuando al fin lo logró, el horror se hizo tangible. Estaba en un lugar oscuro, pero no era el vacío al que había temido. Era un camino, un sendero cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies. Las sombras danzaban a su alrededor, pero en el centro del camino se erguía un árbol retorcido. Sus ramas se extendían como garras, y una inquietante luz azulada emanaba de su tronco. —¿Lucía? —llamó. Su voz, apenas un hilo tembloroso, se perdió entre susurros inquietos que parecían emanar del mismo árbol. No podía rendirse. Tenía que encontrar a su hija. María avanzó, luchando contra el viento gélido que parecía querer empujarla hacia atrás. Con cada paso, las risas se convertían en lamentos, ecos de tristeza y desesperación. —¿Qué es esto? —murmuró. Su corazón latía desbocado. Finalmente llegó al árbol. En sus raíces pudo ver algo, un pequeño objeto, brillando tenuemente. Se agachó y lo recogió. Era un viejo colgante, doblemente desgastado, la imagen de un sol y una luna entrelazados. Recordó aquel colgante. Era de Lucía. Fue un regalo que le había dado en uno de sus días más felices. —¡Lucía! —gritó de nuevo, un grito lleno de rabia y amor. En ese instante el aire se volvió espeso. Una sombra se movió entre los árboles como si lo acechara, y María sintió que el miedo regresaba, como un viejo amigo retornando a casa.
Vas a pagar el precio por lo que has interferido, susurró una voz antigua, profunda como el abismo. La Llorona. Su presencia se sintió incandescente, como si el mismísimo suelo temblara ante su paso. —¿Dónde está mi hija? —preguntó, su voz resonando con una mezcla de furia y desesperación. Una madre siempre hace sacrificios, pero tú ya te has perdido. ¿Por qué no dejarla ir? ¿Por qué no quedarte aquí? El eco de su risa resonó en la oscuridad, burlándose de María. —No, nunca, no voy a dejarla, devuélvemela —gritó, sintiendo como su cuerpo resonaba con una fuerza que nunca supo que poseía. —¿A qué precio? La sombra se acercó, dibujando una forma grotesca. Hay un camino más oscuro, un sacrificio que solo tú puedes hacer. Si te quedas, tal vez ella esté a salvo. María sintió su corazón tambalearse. Su mente luchaba entre el deseo de salvar a Lucía y el miedo de perderse irremediablemente en ese oscuro laberinto. Te lo advierto, una elección te hará libre. La otra, eterna, continuó la voz, como un canto hipnótico. Las sombras empezaron a moverse con más intensidad, formando rostros familiares. Cada uno de ellos representaba un miedo profundo, una culpa, un momento que María había querido borrar. El rostro de su marido apareció entre las sombras, sonriendo, pero en sus ojos había un vacío, un sufrimiento. María dio un paso atrás. Su decisión aún no estaba clara. Pero las risas de los ecos cambiaron, entrelazándose con un grito que parecía provenir del mismo fondo de su alma. ¿Estás lista para enfrentarte a tus demonios o te quedarás aquí, para siempre atrapada en tus recuerdos? La voz se apagó, dejando a María sola, atrapada entre la desesperación y la esperanza, con el colgante de Lucía en la mano. ¡Elige! Fue un momento que se prolongó en la eternidad. La sombra se acercó más, sus ojos brillando como brasas. María sabía que su elección, sea cual fuera, determinaría el destino de su hija, y el suyo. Y en la distancia, una risa infantil resonó, un eco que la heló la sangre. ¡Mamá, ayúdame! El tiempo apremiaba. ¿Podría arriesgarlo todo? ¿O volvería a ceder ante la oscuridad que siempre había acechado? María contuvo la respiración, mientras la oscuridad la llamaba, dulcemente, tentadoramente. La oscuridad parecía roncar, susurrando secretos que solo unos pocos se atreverían a conocer. María sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, cada segundo una cuenta regresiva hacia una decisión fatídica. En su mente resonaba la risa de Lucía, pero el eco apenas era un rastro de lo que una vez fue. —¿Qué debo hacer? —murmuró, la voz casi sepultada por el viento. La sombra se acercaba, como un depredador que saboreaba su presa antes de atacar. Sus ojos ardían con una luz malévola, y María tuvo la certeza de que lo que se cernía sobre ella no solo era un ser, sino una ola de dolor que buscaba tragarse su alma. «Tu sacrificio puede ser la salvación», dijo la sombra, y María sintió que las palabras enseñoreaban su mente, como si el aire mismo se tornara pesado. «Pero la ruta que elijas no solo te afectará a ti». La voz resonó en su interior, como un tambor que presionaba en su pecho. Con cada palabra, recuerdos se presentaban ante sus ojos. El día que su marido partió, la tristeza abrumadora del primer día sin él, las noches interminables y las miradas de compasión de sus vecinos. María sabía que había arrastrado a Lucía a esa oscuridad, pero ¿cómo dejarla ir? Nunca lo haría. «¡Lucía!», gritó, en un último intento desgarrador. El viento se detuvo y el murmullo cesó momentáneamente. Su grito era un puente que cruzaba el abismo entre la desesperación y el amor, pero en su interior las voces comenzaron a elevarse de nuevo, burlándose de su dolor y su amor. «Una madre sacrifica todo», dijo la sombra, moviéndose como una figura entre lo tangible y lo etéreo. El tiempo, la razón,
su propia vida. ¿Eres capaz de pagar el verdadero precio? Una risa, aguda y retorcida, reverberó entre los árboles, creando una atmósfera densa de desesperanza. María sentía las lágrimas resbalando por sus mejillas, heladas como el viento. Sin darse cuenta, comenzó a caminar hacia la sombra, sus pasos arrastrando un peso que nunca imaginó cargar. Quizás, tan solo quizás, el sacrificio no significaba rendirse. Quizás significaba empoderarse. Pero en el fondo sabía que no había vuelta atrás. Al acercarse, el colgante de Lucía comenzó a vibrar, liberando un brillo dolido que iluminó la oscuridad. La sombra se encogió momentáneamente, sorprendida, antes de recomponerse y avanzar con una ira palpable. «Ese colgante no te salvará», dijo con desdén. «Más valioso que la luz que encierra es la verdadera oscuridad que llevas dentro». La atmósfera se volvió aún más pesada, cargada de temores. Las raíces del árbol comenzaron a moverse, entrelazándose alrededor de los pies de María, como serpientes ávidas de su carne. Ella luchó, sintiendo la presión aumentada por la culpa que había arrastrado durante años. «Lucía, si estás ahí, responde». Un grito lleno de fragor resonó en el oscuro laberinto. La respuesta fue un silencio ensordecedor, como si la propia esencia de la hermana sombra la estuviera consumiendo junto con su esperanza. Entonces, en un instante, una visión tomó forma. Lucía estaba atrapada en una jaula de sombras, sus ojos desbordando miedo, su voz un eco agonizante. «Mamá, no dejes que me lleven». Las lágrimas resbalaban por el rostro de la niña, mientras el ente oscuro continuaba absorbido en su risa burlona. «Vas a elegir la libertad de tu hija o tu propia salvación». La voz reverberó con una autoridad monstruosa. María sintió como si cada parte de su ser estuviera desgarrándose en ese momento de agonía. «¡Te elijo!», gritó al fin, y en ese instante el aire tembló. La sombra soltó una carcajada, resonando en la negrura. «Entonces, que comience el sacrificio». Y con su grito, el suelo bajo María se partió, el abismo llamando a su alma con un tirón inquebrantable. La última imagen que vio antes de caer fue la de su hija, extendiendo la mano hacia ella, implorando para que no se fuera. Pero entonces un estruendo desgarrador llenó el aire, y María se dio cuenta de que, aunque la oscuridad le ofrecía una salida, el camino hacia la luz podría tener un precio aún más grande. La pregunta latía en el aire, un eco que apenas podía escuchar entre el clamor de su corazón. ¿Qué sacrificio era el correcto? Y en ese momento, en medio de la caída, sintió una mano, que no era la de su hija. «¿Estás lista para conocer el verdadero costo del amor?», murmuró la voz familiar, y el horror se volvió aún más profundo. Las sombras la rodeaban, como un abrazo mortal. La caída fue interminable. María sintió como si el abismo se extendiera más allá de lo imaginable, como si el tiempo se hubiera detenido en su descenso. La mano que la sujetaba era cálida y conocida, pero la compañía venía cargada de un terror inexplicable. «Siempre he estado contigo», susurró esa voz, que mezclaba suavidad con un tono profundo y oscuro, como si las sombras mismas le dieran vida. María abrió los ojos, tratando de discernir en la negrura, pero todo era un mar de oscuridad. La caída se detuvo súbitamente, de golpe. Un dolor agudo recorrió su cuerpo. A su alrededor, la penumbra se disipó lentamente, revelando un paisaje desolador. Se encontraba en un lugar que parecía familiar y ajeno al mismo tiempo. Un campo vasto donde los árboles estaban torcidos, con ramas que parecían manos garras que trataban de atraparla. «¡Mamá!». La voz de Lucía resonó a lo lejos. María se levantó tambaleándose mientras miraba en todas direcciones. La angustia inundó su pecho. «¿Dónde estás, hija?», gritó, y su voz se perdió entre el eco de la desolación. Entonces, un escalofrío recorrió su espina dorsal.
La voz familiar seguía. «Vamos, hay mucho que necesitas comprender». Era la sombra, ahora más clara, tomando una forma que era a la vez humana y espectral. Pronto, la figura se transformó en el rostro de su esposo, con sus ojos negros y vacíos, como abismos que sólo contenían dolor. «Tú...» María retrocedió, el miedo paralizándola. «No, no puede ser él. El verdadero sacrificio trae revelaciones. Si quieres libre a Lucía, debes enfrentar lo que realmente has perdido». La figura se estiraba hacia ella, deformándose. «Esta es tu culpa, María. Lo sabes». «¡Cállate!», gritó con la rabia encendida en el pecho. «Esto no es cierto. Tu amor ha traído esta oscuridad. Has elegido vivir en el pasado, y ahora el precio a pagar es mucho más alto. Aquí no hay escapatoria». La risa del ente resonó, mezclándose con ecos de sus recuerdos más oscuros. Las imágenes de su vida pasaban ante sus ojos. Risas, amor, pérdidas, pero también sombras de culpa. Sí, si acepto el sacrificio, ¿qué pasará con Lucía? Encontró en su pecho la chispa de testimonio que siempre había deseado. Tu hija es fuerte, pero si no eliges, la oscuridad la devorará. María cerró los ojos, sintiendo el dolor de los años, de la soledad. Aquello no era solo una batalla por Lucía, era su propia redención. «Lucía», gritó con cada partícula de fuerza que poseía, y entonces todo se oscureció de nuevo. Las sombras se agolparon, pero esta vez con una intención. El viento comenzó a soplar con fuerza y los árboles a perder su forma. Un tumulto de gritos la rodeaba, ecos de almas perdidas, de aquellas que habían hecho sacrificios y nunca regresaron. «¿Vas a jugar con lo que queda de tu alma?», preguntó la sombra, ahora más amenazante. «¿Estás lista para entregarlo todo?». Un dolor desgarrador llenó su pecho, por los años de sufrimiento y arrepentimiento. María sabía que debía decidir, pero la sombra no se movía. Estaba allí, riendo y esperando. «¿Eres capaz de romper la cadena y salvar a Lucía, o sucumbir a la oscuridad que tú misma has creado?» La respuesta vibraba en su pecho, pero el umbral entre la salvación y la perdición era resbaladizo. María sintió que el dolor la partiría en dos, y cuando el abismo amenazó con abrirse a su alrededor una vez más, una luz pírrica emergió de su interior, empujándola hacia el enfrentamiento. Justo antes de dar el último paso, una risa resonó, una risa que atraviesa el alma y que le pareció extrañamente conocida. «Ah, pero todavía hay más que descubrir, querida María». Y en ese momento la verdad se asomó, tan desconcertante que casi la hace caer de nuevo. La luz que ascendía en su interior no solo era su vida, sino también la evidencia de secretos que jamás imaginó. «¿Quién eres en realidad?», se preguntó en medio de esa revelación aterradora mientras el campo se retorcía a su alrededor. Las sombras comenzaron a dispersarse, y una pregunta penetrante llenó el aire. Estaba preparada para descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar por amor. La oscuridad comenzó a tomar forma de nuevo, y con ella su voz de esposa perdida resonó con más fuerza. ¿Podrás enfrentar la verdad que has rechazado tanto tiempo? La oscuridad no se apoderará de ti, a menos que así lo elijas. María se enderezó, con la luz pulsando fuerte en su pecho, mientras el eco de una antigua traición la acosaba. La pregunta final flotaba en el aire denso. ¿Qué oscuridad estaba dispuesta a liberar para salvar a su hija? La luz dentro de María tembló al enfrentarse a las sombras que la rodeaban. La figura de su esposo, aún retorcida y oscura, se acercó más, deslizándose como un humo denso. Las ramas de los árboles, garras amenazadoras, parecían alargarse, como deseando tocarla, rasgarla. En su mente la angustia y el amor por Lucía colisionaban violentamente, creando una tormenta en su pecho. Todo lo que has perdido es lo que necesitas enfrentar. Cada decisión te ha llevado a este punto,
Y no hay un camino de regreso, susurró la sombra, ahora más clara en su retórica, como si conociera cada rincón de su alma. María tomó una respiración honda, sintiendo que el aire le quemaba en los pulmones. No puedo perderlo todo de nuevo, dijo, incapaz de ocultar el temblor en su voz. ¿Qué es lo que temes perder, María? ¿No ves que tú misma lo has entregado? La figura dio un paso hacia ella, y de su rostro surgieron imágenes de momentos pasados, risas, caricias, aquellos días felices junto a Lucía, pero también desdibujadas, las sombras del dolor, de la culpa, de un amor que se tornó en desesperación. No quiero recordar eso, gritó, sin saber si la rabia que sentía era contra la sombra o contra sí misma. Los ecos de su frustración resonaron, rebotando en el vacío. De repente, un grito se alzó entre el caos. «¡Mamá, ayúdame!». El corazón de María se encogió. Era Lucía, un eco lejano pero tan claro que parecía acercarse. «¿Dónde estás, Lucía?». El miedo llenaba sus venas, y el terreno crujía bajo sus pies como si estuviera sosteniendo la tierra misma en el borde de un abismo. Las palabras de la sombra la acorralaron. «Elige, María, tu sacrificio salvará a tu hija, o tu indecisión la perderá entre estas sombras. El amor verdadero está dispuesto a hacer lo que sea necesario para liberarla». María cerró los ojos, luchando contra el segundo abismo que la devoraba desde adentro. No podía dejar que el terror la doblegara. «Soy más que mi pasado», susurró para sí misma como un mantra. De su pecho surgió un destello, un recordatorio de su amor profundo por Lucía. «Sí, por amor», susurró la sombra y su risa reverberó como si concediera a María una última prueba. «Demuestra tu devoción. El amor no solo se dice, se actúa. ¿Cuál es tu precio?». El suelo comenzó a temblar de nuevo y las sombras giraron en un torbellino a su alrededor, formando patrones inquietantes. María sintió que el dolor y la desesperación se convertían en una presión aplastante. Entonces lo comprendió. No se trataba solo de un sacrificio, sino de enfrentar su verdad, sus propios fantasmas. «¡Estoy lista!», gritó, desafiando toda incertidumbre, mientras una llamarada de luz brillaba a su alrededor, iluminando las sombras que la acechaban. La figura oscura se encogió, y la risa se tornó en un aullido desgarrador. «No puedes deshacer lo que has sembrado. La oscuridad siempre encuentra la forma de regresar», dijo, extendiendo sus garras hacia ella. María sintió cómo la luz en su pecho se expandía llenando el paisaje sombrío. «No más», dijo con firmeza mientras el suelo crujía bajo la presión de su nueva determinación. Las sombras comenzaron a retorcerse ante la luz, azotando un vendaval que la empujaba hacia adelante. «¡Lucía!», volvió a gritar ahora con fe. Un eco más fuerte resonó, y no solo en la distancia, sino más cerca, como si su hija fuera parte de ese mismo viento. Pero en el instante en que la luz rutilante amenazó con romper las oscuras cadenas, un chillido estridente casi humano se interpuso en su camino. «¿Qué has hecho, María?». La voz era escalofriante, una mezcla entre su esposo y algo más antiguo. «El precio a pagar quizás sea mayor de lo que puedes imaginar». Antes de que pudiera comprender, la luz titiló y la oscuridad se abalanzó de nuevo, llevándola a un nuevo abismo. El suelo se abrió como una boca hambrienta. María se encontró cayendo de nuevo, pero esta vez la risa de su esposo la seguía, un eco lleno de advertencias. «Tus decisiones han despertado cosas que hoy no puedes controlar», resonó la voz mientras el vacío parecía tragarla. Y en la caída, en el caos del aire, María se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. ¿Podría salvar a Lucía antes de que ella se perdiera entre las sombras? Mientras el abismo se cerraba a su alrededor, la pregunta más aterradora flotó en el aire. ¿Qué demonios había evocado al intentar salvar lo que más amaba? El viento gélido se arremolinaba alrededor de María, mientras caía en el abismo de su desesperación.
Cada segundo parecía una eternidad, y en su mente la imagen de Lucía clamaba por ayuda, impulsándola a luchar con todo su poder. Al final comprendió que no todo estaba perdido. La luz que había estado destinada a perdurar aún latía en su corazón, aunque su fragilidad era evidente en medio de la oscuridad. «Lucía, voy a encontrarte», gritó, sintiendo como su voz resonaba en las paredes de la nada. Se concentró en esa luz, en la memoria de su pequeña, en los momentos felices que habían compartido, y poco a poco comenzó a transformarse. La caída se detuvo abruptamente, y de repente estaba de pie en un claro, rodeada de sombras que se agolpaban ansiosas, murmurando secretos de su pasado. Sus ojos se fijaron en una figura que emergía de la penumbra. Era su esposo, pero no en la forma que recordaba. Su sonrisa era una mezcla de ternura y dolor, y sus ojos reflejaban el abismo que había en su interior. «¿Qué has hecho, María? No puedes escapar de tu propia sombra», dijo con una voz profunda que vibraba en el aire denso. «Es suficiente», María respondió, juntando toda su valentía y el amor por Lucía que ardía en su pecho. «No dejaré que la oscuridad se lleve a mi hija. Te elijo a ti, Lucía. Te salvaré, aunque sea lo último que haga». Su esposo sonrió suavemente, pero sus ojos brillaron con tristeza. «El amor solo es parte de la ecuación. Debes recordar lo que perdiste y estar dispuesta a pagar el precio. La oscuridad no se apacigua sin sacrificio». Un escalofrío la recorrió. Entendió que la sombra que acechaba no solo era la Llorona, también era su propia culpa y tristeza. Si quería liberar a Lucía, debía enfrentar sus propios demonios primero. Las risas desvanecidas de los niños desaparecidos resonaron en el aire, empujando a María hacia adelante. «Yo estoy lista», exclamó con un hálito de determinación. Se adentró en las sombras que danzaban, dispuestas a devorarla, sintiéndose atrapada entre recuerdos y arrepentimientos. «Lucía, tengo que ayudarte, no puedo perderte», susurró, sumergiéndose en ese mar de dolor y amor. La voz de la Llorona reverberó en el aire, burlándose de su desesperación. «Eres un estorbo, María. Aún no has entendido que los sacrificios son irreversibles». En ese instante, las sombras se arremolinaron y la luz de su corazón empezó a parpadear. Sin embargo, una chispa de esperanza iluminó su mente. Recordó el colgante de Lucía, el símbolo de amor y unión. Se aferró a ello y se dijo a sí misma que podía hacerlo. «No permitas que la oscuridad te consuma», resonaba en su interior. Con un grito de guerra, María se enfrentó a la Llorona y a todas las sombras que la rodeaban. «No más miedo. Te rechazo, te enfrento y elijo a mi hija». En un repentino estallido de poder, su luz comenzó a brillar con mayor intensidad, como un faro en la tormenta. Las sombras se retorcieron, algunas chirriando y otras intentando escapar de aquella luz tan pura. María sintió cómo el peso de su dolor, de todo lo que había guardado, empezaba a desprenderse de ella. La figura de su esposo comenzó a desvanecerse, al igual que las sombras. «Lo has hecho, pero recuerda, siempre habrá un precio», le dijo mientras se desvanecía. Con la determinación renovada, María siguió avanzando hasta alcanzar el corazón del abismo. Allí, la silueta de Lucía apareció, atrapada entre gritos de desesperación. Sus grandes ojos reflejaban miedo, pero también luz. «¡Mamá! ¡Ayúdame!», clamó, y ese eco resonó con fuerza en el corazón de María. «Te tengo, hija, ven a mí», respondió extendiendo su mano, pero la Llorona, furiosa, apareció entre ellas, bloqueando el camino. «No podrás liberarla, requerirás un sacrificio mayor». «Soy su madre, haré lo que sea necesario», gritó María, plantando su posición entre la sombra y su hija. La fuerza del amor que sentía por Lucía la empujó hacia adelante. En una lucha feroz,
Lanzó todo su dolor, su amor, su risa y sus lágrimas en un solo grito. El trueno resonó, y las sombras comenzaron a gritar y llorar, desgarrándose a sí mismas ante la luz que emanaba de María. Con un último esfuerzo se abalanzó hacia Lucía. La oscuridad se cerraba, pero el amor moría en su corazón con una claridad, mientras la luz que emanaba de ella crecía más y más. «Esto es nuestro amor, y nunca será destruido», exclamó con toda su fuerza. Con ese último grito, el abismo se iluminó, y la sombra de la Llorona se retorció, gritando en agonía. Cuando la luz se desvaneció, María abrió los ojos. Se encontraba en su casa con Lucía a su lado, abrazándola con toda la fuerza del amor. Los ecos de las sombras habían desaparecido, y con ellos el peso del dolor. La habitación estaba llena de luz y un calor reconfortante la envolvía. «¿Lo hicimos, mamá?», preguntó Lucía con curiosidad, y María sonrió tocando su rostro. «Sí, lo hicimos, mi amor, y ahora somos libres». Un nuevo amanecer iluminaba el cielo, derramando luz sobre la oscuridad que había dominado su vida. La risa de Lucía resonó como una melodía pura, y en ese instante María supo que, aunque el sacrificio había sido innegable y fuerte, el amor siempre prevalece. Tenían una nueva oportunidad y debían aprovecharla. Con el corazón lleno de esperanza, ambos sabían que enfrentarían lo que viniera, juntas. Ahora, si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más finales como este, necesitas suscribirte inmediatamente. Haz clic en el botón de like ahora y alimenta el algoritmo con tu apoyo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ser parte de esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir esto. Es el momento de mostrar tu apoyo.